Bienvenidos a ¿Qué siento podcast? Un podcast que te ayudará a conectar de manera honesta con tus emociones, pensamientos y espiritualidad. Bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué siento podcast? Les habla Yuyu López, su host, y en el día de hoy tenemos un episodio bastante cargadito. Vamos a hablar de las banderas rojas que nos pueden aparecer al comenzar una relación amorosa o también pueden aparecer mientras estamos dentro de una, ¿no? Que esto puede ser relativo, pero creo que es importante poder identificarlas para poder salir, obviamente, lo antes posible de estos vínculos conflictivos. Antes que nada, tengan en cuenta que todas las banderas rojas que voy a comentarles o que voy a mencionar son alarmas que yo considero que en cualquier vínculo amoroso, no, primero no quiero separar a nadie, pero sí lo que quiero es expresar mis pensamientos, ¿no? Y todo esto es en base, primero, a mis experiencias, segundo, a todo lo que leí y también un poco de esto sale de los fundamentos de las sesiones que yo tuve con mi psicóloga, que creo que esto es fundamental en estos casos. Siempre igual yo les cuento que para mí hacer terapia me abrió la mente un 100%. O sea, me ayudó a entender muchísimas cosas, o sea, muchas cosas que tenían que ver a cómo yo me estaba vinculando, a cómo me estaba relacionando y también a poder trabajar estos patrones que de alguna manera me llevaban a tener estos vínculos tan conflictivos. En primer lugar, les cuento que desde mi adolescencia siempre fui una chica muy, pero muy enamoradiza. O sea, no es casualidad que haya nacido el 14 de febrero y celebro muchísimo el amor. O sea, puedo decir abiertamente que soy demasiado romántica también y no es algo que me avergüence. O sea, siempre fui este tipo de chica que soñaba con casarse, muy Susanita. O sea, siento que sí, o sea, muchas veces me gustaba estar en pareja o de novia. Tuve varias relaciones desde mi adolescencia y todo muy Disney, ¿no? Y hasta ahí todo hermoso. Obviamente que sigo con ganas de casarme en algún momento, pero creo que ya le quité ese peso de pensar de si va a pasar o de si no va a pasar. Simplemente ahora dejo que esto fluya y si tiene que pasar en mi vida, así será. O sea, estoy vibrando un poco en esta energía de aceptación y creo fuertemente que lo que tiene que ser para vos va a ser para vos. Y si vos sentís que eso va a pasar, el universo se va a encargar de ponerlo en tu destino. Porque en el primero de mis podcasts, ahí está, en el primer podcast, iba a decir, yo les comenté esto de la manifestación, que me parece que va muy de la mano con esto, ¿no? De cómo nosotros sentimos ciertas cosas que queremos que pasen. Creo que de esa manera es una de las tantas de poder manifestar. Pero bueno, si no escucharon ese episodio, vayan a escucharlo porque está muy bueno y aparte les explico el paso a paso de cómo tienen que hacer para manifestar lo que quieran atraer a su vida, lo que sea. Ahora sí, volviendo al tema inicial, yo desde que empecé a vincularme, ¿no? En relaciones amorosas, me di cuenta que estaba repitiendo ciertos patrones, ¿no? En mis noviazgos. Y esto le soy, o sea, le soy súper sincera,
me costó muchísimo darme cuenta. O sea, entender por qué yo me estaba vinculando de ese modo y tuve que trabajar mucho mis límites no negociables, que también les hice un podcast de esto que se llama Nunca más la Salvadora, que lo pueden escuchar, es el episodio anterior. Pero partiendo de la base, creo que lo primero que, que tenemos que entender es la construcción del amor. O sea, desde dónde tenemos que partir es empezar a entender, ¿no? Si ustedes empiezan a identificar que en sus relaciones o en las relaciones que tuvieron tienen ciertos patrones repetitivos, ¿por dónde tienen que empezar? Bueno, tienen que empezar a entender por la manera en que nosotros entendimos que era el amor en nuestra infancia. O sea, yendo al grano, ¿no? ¿Cómo era tu papá con tu mamá? Todo parte de lo que nosotros normalizamos desde chiquitos. Les voy a poner un ejemplo. Si tu papá era violento con tu mamá, es probable que vos ahora normalices la violencia en tus relaciones de adulta. O sea, todo parte de lo que nosotros vivimos, de la construcción que hicimos en nuestra niñez, de nuestras creencias y también, algo no menos importante, de nuestras heridas de la infancia. Porque nosotros nos vamos a empezar a relacionar a partir de eso. O sea, por más de que nosotros ahora seamos adultos, nosotros vamos a relacionarnos con las otras personas dependiendo de cómo fue nuestra crianza, de cómo entendimos que era el amor. Entonces es muy importante primero sanar estas heridas, ¿no? Para no repetir estos patrones de dolor. Porque yo creo que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué vivimos estas situaciones, ¿no? Que son, parece situaciones súper parecidas. Es como que uno dice, che, pará, pero esto ya me pasó, ¿por qué me está pasando de nuevo? Y creo que esto pasa mucho porque nosotros hay muchas cosas que estamos, o que si ya te pasó, ¿no? Que empezamos a normalizar, ¿no? A normalizar y entiendan que nosotros nos vamos a empezar a relacionar desde lo que a nosotros nos parece familiar. O sea, vamos a vincularnos con lo que es familiar para nosotros, con lo que es conocido. O sea, si vos te sentís identificada o identificado con todo esto que yo estoy mencionando, te invito a que empieces a pensar un poco cómo era tu infancia, cómo eran tus padres, cómo se relacionaban. Entendiendo esto, vas a entender un poco más cómo fue la construcción que vos hiciste en tu mente cuando eras chico o chica. Y teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta todas mis experiencias en mis vínculos y después de haber trabajado mi interior para poder cambiar mi exterior, llegué a la conclusión de que estas banderas rojas que les voy a contar o les voy a mencionar ahora en una relación amorosa, a mí me hubieran encantado escucharlas en el pasado, ¿sí? Por eso ahora las quiero compartir con ustedes. Espero que obviamente esto les pueda servir, tanto de si ya lo pasaron en algún momento, para que más adelante se puedan relacionar de una mejor manera, tanto de si están empezando una relación y empiezan a identificar estas banderas rojas que yo voy a comentar, o si, bueno, nada, ya están en una relación hace un tiempo, pero bueno, empiezan a darse cuenta de que, bueno, hay ciertas cosas que ya no las pueden seguir tolerando. Y la primera bandera roja que yo considero que no se puede pasar por alto en una relación
es la falta de comunicación o la manipulación emocional. Y si vos estás actualmente, ¿no? Con una persona donde te voy a poner en contexto para que vos puedas entender a qué me refiero con falta de comunicación o perdón, manipulación emocional. Si estás con una persona y vos le estás comunicando que X cosa te está lastimando, que te duele, que te hace mal, pero esa persona sigue repitiendo esas acciones, aunque ya le hayas transmitido tu malestar, salí de ahí, ándate. O sea, claramente a esa persona no le está importando cómo te sentís. Igual esto, o sea, viene muchas veces acompañado de que en el momento, tal vez de que viene la discusión, esta persona te promete, muy entre comillas, que lo va a modificar, que lo va a cambiar, pero después nos encontramos a las 2 semanas o al tiempito o a los días a veces con la misma situación. O sea, nos encontramos en el mismo lugar. Y ahí es cuando uno no sabe qué hacer, porque dice, si yo ya lo hablé a esto, empieza como en ese bucle, ¿no? Que un poco te empezás a perder, porque es como que uno obviamente quiere estar con esa persona si sos de comunicar las cosas, ¿no? Y le transmitís que, bueno, que esto te hace mal, que no querés que vuelva a pasar, y después vuelve a pasar de nuevo y decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, evidentemente, si esta persona te está diciendo que lo va a modificar y después lo vuelve a hacer, obviamente no te está escuchando. Y en segundo lugar, muchas veces esto viene acompañado con la manipulación emocional de, bueno, sí, sí lo voy a cambiar, sí lo voy a hacer y después estamos en el mismo lugar. Y en este bucle, donde se repiten estas acciones todo el tiempo, de que vos me lastimás y yo te lo digo y después lo volvés a hacer y estamos así como en ese círculo tóxico, terminás súper lastimada. Porque yo creo que nosotros acá tenemos que hacer mucho foco en las acciones de la otra persona. O sea, si vos le estás comunicando que algo te duele, que algo te lastima, y esta persona te está diciendo algo, pero después hace otra, bueno, deberías empezar a pensar que tal vez te está mintiendo, que tal vez no está haciendo lo que te está prometiendo. Yo creo que si estás pasando una situación similar, deberías salir lo antes posible de ahí. Pero bueno, let's go. Vamos a la segunda bandera roja. Invalidación emocional. ¿Y cómo podemos ver la invalidación emocional? Bueno, se puede ver como cuando estás con alguien y vos le comunicás determinada situación que no te gusta o te pone mal, por ejemplo, pero sus respuestas son generalmente, no seas exagerada. Ay, estás loca. Dale, boluda, no te puedes poner así por eso. Bueno, boluda está de más, pero para los que son argentinos me deben entender que es algo común. ¿Y qué está haciendo esta persona cuando te dice, estás loca, sos una exagerada, no te puedes poner así, no es para tanto? En realidad lo que está haciendo es invalidar completamente cómo vos te sentís. Generalmente, no es en todos los casos, pero generalmente esto viene muy acompañado de un mecanismo para no recibir reclamos, ¿no? Y poder estar en esa zona de confort, por así decirlo, ¿no? Donde no se les puede cuestionar absolutamente nada. Y siendo un poco más precisa, cuando a mí me pasó, yo me empecé a cuestionar si el problema era yo. O sea, era como que, o sea, yo le estoy diciendo a la persona que
esto no me gusta, que esto me está lastimando, y lo único que recibo del otro lado es, vos estás loca, sos una exagerada. Y esto, ojo, porque viene muy de la mano con el tipo de personas que son narcisistas, que creen que solamente ellos tienen la razón o que su verdad es totalmente incuestionable. Y de ese modo, o sea, de ese modo en el que ellos se ponen, invalidan completamente tus emociones. Entonces, mucho cuidado cuando escuchamos repetidamente esto de vos estás loca, vos sos una exagerada. Ojo, ojo porque nada bueno va a salir de ahí. Nada bueno va a salir de una relación donde constantemente invalidan tus emociones. Y con esto vamos a pasar a la bandera número 3, que la tercera bandera roja es celos desproporcionados. Si estás empezando una relación, puedes escuchar que la persona te puede empezar a cuestionar cómo te vestís, con quién te juntás, empezar a cuestionar cosas que posteás, que tardas en contestarle, que le clavas el visto, cosas como esas, ¿no? Y ya estando en relación, esto ya se puede ver como revisar tu celular, cuestionar tus amistades. Y todo esto va en ascenso, porque esto, o sea, es lo mínimo. Como les decía, esto ya es relativo. Podemos ver esto al principio de la relación y a veces ya una vez que estamos, ¿no? De novias o en pareja. Y lo importante es poder identificar que esto no es sano en una relación. O sea, yo creo que muchas veces nosotros entendimos que los celos están disfrazados de este amor romántico, ¿no? Y muchas veces pasa que lo que pueden llegar a decirte cuando vienen estas escenas desproporcionadas de celos, ¿no? Eh, empiezan con, obviamente hay una manipulación emocional también, ¿no? De lo hago porque te amo, lo hago porque te cuido. Y esa es la manera de manipularte, ¿no? Por ejemplo, tenés que juntarte con tus amigas y está controlándote el horario, está controlándote dónde vas a estar, quieres que, o sea, quiere que todo el tiempo le estés avisando a qué hora vas a llegar y ni se te ocurra llegar en otro horario que no le dijiste o llegar más tarde porque va a ser un problema enorme. O sea, y después eso obviamente disfrazado con esto de, bueno, lo hago para cuidarte, lo hago porque te amo. No, es que yo necesito ir a buscarte porque si no, no estoy tranquilo. Es que yo necesito que vos me avises sí o sí todo el tiempo que estás haciendo porque si no me preocupo. O sea, esto no es amor. Esto es totalmente insano. Nada sano va a salir de ahí. Y cuando yo estaba, o sea, yo estaba transitando una de estas situaciones bastante heavies y estaba en ese momento que pasaba todas estas cosas, ¿no? Estaba con una pareja que era hiper, pero hiper celosa. Yo estaba leyendo un libro de Gabriel Rolón, que es un escritor que amo y que leí muchos libros de él, pero en este caso estaba leyendo El lado B del amor. Y da la casualidad que en uno de los capítulos, que él, bueno, explica toda la construcción del amor, eh, habla de un montón de cosas que son súper interesantes. Él explicaba que por más de que vos hagas lo que hagas, nunca nada va a ser suficiente para que una persona celosa esté tranquila, porque ni siquiera él mismo entiende qué siente. Entonces, esto es como que a mí cuando lo leí me hizo un ruido tremendo porque yo dije,
O sea, por más de que yo haga lo que haga, esta persona nunca va a estar conforme, porque no va por lo que vos estés haciendo, va por la inseguridad que tiene esa persona. Entonces siempre te va a estar pidiendo más, siempre te va a estar pidiendo un poco más para ver hasta dónde vos cedes el brazo, porque es, hoy te controlo la hora, mañana me fijo con quién te juntás, o sea, es como que esto va en ascenso, ¿no? Y es importante que ustedes entiendan que los celos son parte de la violencia. Y yo en su momento, a los celos, o sea, de este tamaño, porque obviamente una persona puede sentir celos, pero ya cuando son celos desproporcionados, en su momento no entendí que era una bandera roja, no entendí que era una alarma. Lo vi como, ay, sí, o sea, está celoso, ay, sí, lo debe hacer porque, bueno, nada, me ama. Pero el amor no tiene nada que ver con los celos. O sea, evidentemente había muchas cosas que yo tenía que entender, que después, que bueno, nada, después entendí que nada, que los celos no iban para nada de la mano con el amor y que están 100% conectados con la violencia. Así que después de esto, vamos a ir con la cuarta bandera roja, que es infidelidades. Bueno, si estás en una relación, ¿no? Una relación monogámica donde se pactó estar en pareja y no estar con otras personas, pero ves que tu pareja, que tu novio o novia no está respetando ese pacto y se empieza a vincular con otras personas, yo creo que eso es parte de un límite no negociable. O sea, donde se está vibrando bajo la mentira, bajo la culpa, todo eso no te va a llevar a ningún lugar, o sea, a ningún lugar bueno. No te va a llevar a buen puerto, ahí está. No me salía la palabra. ¿Y por qué pienso que no te va a llevar a buen puerto? Uy, no sé qué me pasó. Como que en un momento se me apagó el software. Bueno, yo les voy a contar que la culpa es una de las vibraciones más bajas. Y hay muchas heridas también que no sanan con un perdón. O sea, si una persona que es tu pareja, que duerme con vos todos los días, no es honesta, o sea, y no es honesta con vos ahora en el presente, tampoco lo va a hacer en su futuro o en el futuro de ustedes, porque esto tiene que ver con los valores de la persona, ¿sí? Entonces, nada, yo obviamente respeto y todo a las personas que, bueno, perdonan una infidelidad y todo. En mi caso, para mí es una bandera roja, es un límite no negociable, porque si estoy con una persona y esa persona no es honesta conmigo, no sos nada sin mí, nunca vas a poder sola, nadie te va a querer, pueden aparecer malas palabras, menosprecio y un montón de cosas más. También esto viene muy acompañado de gritos, amenazas, violencia económica. Entiendo que muchas mujeres que viven esta violencia psicológica no ven cuando aparecen las primeras alarmas, no ven todo esto como algo grave. Como no llega a la violencia física, porque hay personas que son violentas de manera psicológica hasta toda su vida, no lo toman como grave. O sea, la víctima no lo toma como grave. Pero les puedo asegurar que la violencia psicológica puede lastimar igual o mucho más que la física. Y una de las primeras alarmas que podemos ver, o ver, más que ver, escuchar. En mi experiencia, cuando aparecieron, por ejemplo, no pude ver las alarmas y mucho tiempo lo normalicé o tal vez justifiqué estas acciones, ¿no? Solo fue porque estaba enojado o fue algo del momento, algo de la discusión.
Y hasta que no me di cuenta que esto estaba empeorando o que iba empeorando en el día a día. Porque además, lo que en un momento fue un grito, terminó en tirar cosas, en empujarme, acorralarme. Y bueno, con esto voy a trasladarme a la otra red flags, que es la violencia física. Cuando aparecen situaciones donde la persona que estás se enoja sin control, o sea, totalmente inmerso o bajo la ira, podemos pasar situaciones donde esta persona rompe cosas, tira cosas adelante tuyo. Y si estás pasando por algo similar, te aseguro que esto es solamente el comienzo. Y te aconsejo que salgas de ahí ya mismo. Porque siempre todo lo que tenga que ver con la violencia es algo que va de manera escalonada, ¿no? Y lo que empezó con un grito, lo que empezó con golpear la pared, termina en violencia física, casi siempre. Y lo grave de todo esto es que la víctima en ningún momento, o sí en algunos casos, eh, se siente en situación de peligro. Porque cuando estas personas están sumergidas en esta ira, no tienen ningún tipo de control de sus emociones. Eso es lo más grave. Entonces, cualquier situación de conflicto, más allá de que sea mínima, puede terminar en un problema súper grave. Y ahí es cuando yo quiero hacer hincapié y decirles que ustedes no tienen la culpa, porque muchas veces cuando una persona está con otra que es violenta, se empieza a meter estos pensamientos de capaz me pasé, capaz dije algo que no tenía que decir, capaz si hubiera actuado de otra manera, esto no hubiera pasado. Y les quiero aconsejar que no se pongan esos pensamientos. Ustedes no tienen y nunca van a tener la culpa de la violencia de otra persona. No van a tener la culpa y no tienen la culpa de que otra persona sea violenta. ¿Sí? Eso, todo lo que tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la otra persona, de cómo aprendió a relacionarse, de lo que pasó en su infancia. Creo que tampoco está copado, obviamente, justificar a esta persona por la violencia, ¿no? Pero lo pongo de este modo como para poder entender todo de otra manera. Y entender también que al mismo tiempo nuestra vida está en riesgo, por eso es importante salir lo antes posible. Si tenés alguien cercano que te pueda ayudar, alguna amiga, algún amigo, prima, mamá, hermana, lo que sea, trata de apoyarte en las personas que te rodean. También siento que muchas veces cuando hay personas que están en una relación violenta, la persona que ejerce la violencia trata de alejar a su pareja de todo su entorno, de sus amigas, de su familia, porque ve a los cercanos, ¿sí? Como un peligro. Entonces trata de, bueno, tratar de aislarlos de todo su entorno. Todo esto para que, obviamente, la manipulación emocional sea más sencilla. Yo igual quiero hacer hincapié en que es posible salir de esas situaciones. Entiendo que, y entiendo también a las personas que padecen esto, que hay mucho miedo en el medio, perdón, hay mucho miedo en el medio y estas personas que están bajo tanta ira siempre atraen a personas con mucho miedo para también poder manipularlas mejor, o sea, de manera inconsciente, ni siquiera de manera consciente lo hacen, de manera inconsciente. Así que es importante que si estás pasando algo similar, busques ayuda. Y te puedo asegurar que una vez que salgas de ahí, vas a ser súper feliz, vas a vivir en paz, que es lo más importante.
no se queden en una relación donde son infelices, donde no las valoran, donde no las respetan, que es lo más importante. Y ahora me voy a trasladar a una de las últimas banderas rojas. Y esta bandera roja es más que nada de, por ejemplo, cuando vos te encontrás con una persona que no se alinea mucho al estilo de vida que vos querés tener, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tu estilo de vida es viajar o te encanta viajar y de repente estás en una relación donde tu pareja no quiere viajar nunca, no le gusta viajar y es como que todo el tiempo estás dando brazo a torcer por esta persona o, por ejemplo, si tu idea es formar o formalizar una familia, tener hijos y tu pareja no quiere tener hijos, yo te pregunto si pensás primero que somos inmortales y que cuánto más vas a vivir de esa manera. Porque muchas veces uno se queda en esos lugares pensando que esa persona en algún momento va a cambiar de opinión. Y muchas veces no pasa. Entonces, vos estás perdiendo los mejores años de tu vida por quedarte al lado de una persona que tal vez nunca cambió de opinión. Y si no cambia de opinión, no está mal. El tema es que vos te estás conformando con eso. Y habiendo tantas, pero tantas personas en el mundo, estoy más que segura que puedes llegar a encontrarte con una persona que se pueda alinear al estilo de vida que vos querés y al estilo de vida que vos te mereces, ¿sí? Porque más que nada te mereces ser feliz y no quedarte en una relación donde sos infeliz. A mi parecer, el amor es algo mágico, es algo hermoso y también entiendo que el amor nunca duele y tampoco lastima. La vida es demasiado corta para vivir triste y te mereces un amor lleno, pero lleno de magia, que vea también lo mágica o lo mágico que sos. Obviamente, estoy segura que viniste a este mundo para ser feliz y si estás pasando alguna situación triste o alguna situación similar a las o parecidas, perdón, de las que acabo de comentar, te abrazo a la distancia. Te abrazo a la distancia. Espero que esto mejore. Te quiero mucho. Y si necesitas ayuda, obviamente que me puedes escribir, me puedes enviar un mensaje por cualquiera de mis redes sociales. Siempre estoy presente para ustedes. Creo que con esto vamos a ir llegando un poco al final de este episodio. Se hizo bastante largo. Espero que les haya gustado mucho. Y si me pueden dejar un comentario, obviamente déjenmelo por acá o en alguna de mis redes. Obviamente que nos vamos a ver el viernes que viene con un nuevo episodio. Los quiero mucho, beauties. Bye.